Sabemos que las bienaventuranzas en algún sentido son paradojas. Ya lo vimos el domingo pasado cuando hablábamos también de los pobres. Felices los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y vimos todo lo que significaba. Y vemos cómo el Señor pone corazón en medio de la necesidad para que realmente aquellos que sufren puedan sentirse amados, queridos en Cristo. Y hay tanta necesidad de eso, de felicidad, en ese sentido de bienaventuranza, de que Dios esté obrando en medio de nosotros. Mateo 5, 1 al 4 dice: Jesús, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán, ¿qué? Consolación. Dejemos hoy también que Jesús suba al monte, para que Él nos hable. Él tiene la perspectiva de todo. Hay cosas que nosotros no vamos a entender completamente. ¿Recordáis que decía el apóstol Pablo sobre algunas cuestiones de que no entendemos completamente? En ese capítulo tan conocido como es la preeminencia del amor en 1 Corintios 13. Al final dice que ahora vemos oscuramente, como por un espejo. Pero entonces, cuando estemos con el Señor, definitivamente veremos todo cara a cara. Pero nos cogemos a las promesas de Dios, y cuando andamos en ellas, yo siempre digo, pensando en ese texto tan especial del Salmo 119, que lámpara es a mis pies tu palabra, pero cuando vamos caminando es lumbrera al camino. Y se va haciendo camino. Y tenemos que confiar en Dios. Entonces, bienaventurados los que lloran. Aquí vemos a alguien llorando, con una lágrima. No es un símbolo de felicidad, ¿o sí? No se ve alegre, por lo menos. Pero podemos ver en una lágrima, diría yo, la impronta de Dios. Porque Dios nos ha creado así. El valor de las lágrimas es muy alto. Si no tuviéramos lágrimas, los ojos nos dolerían. Es que no funcionarían. Las lágrimas, yo creo que son muestra del amor de Dios. Lubrican nuestra vista, traen nutrientes a los ojos, eliminan bacterias. Y yo no sé qué más podría decirnos seguramente un oftalmólogo, un oculista, al respecto. Pero las lágrimas son símbolo de consuelo y de ternura. Aunque a veces nos manifiesten que hay algo que está mal, pero están manifestando algo que está mal para traer consuelo, para traer ayuda. Las lágrimas no es el dolor. Las lágrimas surgen para paliar el dolor. Y cuando vemos esto así, estamos viendo las cosas de una manera diferente. Cuando vemos las lágrimas como ese elemento enviado para traer alivio. Hemos sido diseñados de esa forma. Incluso a veces también podemos llorar por dentro, ¿no? En ese sentido de mi alma llora, mi alma te busca, la necesidad interna, lo que hay dentro de nosotros. Y es importante saber poner esas lágrimas delante de Dios, tanto las interiores como las que se expresan, porque tanto unas como otras traen consuelo a nuestras vidas. No somos perfectos, aunque Dios nos ve perfectos en Cristo. Tenemos dolencia, tenemos dificultades, los cristianos también pasamos por pruebas y sufrimientos de todo tipo, pero Dios viene a darnos aquello que es bueno. Es verdad, tiene que ver con el sufrimiento las lágrimas, porque se han dado para eso.
aunque también surgirán en otros momentos también. Nadie busca llorar, ¿no? A mí ni siquiera me gusta cortar las cebollas que me ponen los ojos como tomates, pero bueno. A veces me dan ganas de ponerme las gafas de sol, no lo suelo hacer, pero me parece que es más trabajoso y nada, pues nada, pues a llorar cortando cebollas cuando me toca. A ver si os creéis que siempre estoy yo, que ni corto muchas cebollas también en casa. Pero, también me la encuentro así. En realidad forman parte de nuestra vida. Fijaros, cuando estamos cortando una cebolla, las lágrimas también están haciendo su operación de limpieza para que los ojos no se irriten tanto. Pero estas aparecen también en momentos de sufrimiento. ¿En qué momentos? Pues podríamos citar algunos. ¿El pecado trae sufrimiento? El pecado, siempre, de una manera u otra, al final trae sufrimiento. Y hay lágrimas que surgen por el pecado. Muchas veces porque Dios no está ahí. Pero difícilmente Dios puede consolar ese tipo de sufrimiento cuando alguien no le busca, cuando Él no es el Señor, cuando todo eso es la consecuencia del pecado y no vamos a Él para ser restañados o restaurados. Hay lágrimas que tienen que ver con el dolor, incluso el dolor físico. Si te pisa alguien fuerte, que pesa, se te saltan las lágrimas, decimos, ¿no? Del dolor. Y no tenía un dolor de muelas. Y se nos saca ahí un lágrimo. Porque no aguantamos el dolor y ahí está ese desfogue, podríamos decir. Hay lágrimas de decepción. Cuando hay personas que queremos y se marchan lejos. Hay lágrimas eso sería más bien de separación, más que de decepción. Porque también de decepción cuando confiamos en alguien y nos falla y nos duele. Si alguien muere, incluso un ser querido, pues eso produce bastante dolor también y las lágrimas surgen. Muchas veces, en medio de situaciones así, podemos dar consejos, podemos hablar de diferente manera para intentar llevar consuelo, pero nunca será como una lágrima que cae sobre nuestro rostro en ese sentido de expresar, de desahogarnos. La Biblia nos habla de todo esto. Una lágrima no se puede sustituir, algo tan simple como eso. Y tenemos que ver como que es natural que lloremos de vez en cuando. Nos vamos a poner tristes, pero quiero darle normalidad a eso. A veces lloramos de risa, pero también lloramos cuando hay momentos difíciles. Y es así. Los profetas lloraban. Dice el Salmo 119, en el versículo 136, es una hipérbole, una exageración, pero que nos ilustra esto. Dice, ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Porque estaban hablando del pueblo, el pueblo que no guardaba la ley, y los profetas lloraban. Jesús también lloró. ¿Y Jesús era perfecto? Jesús era perfecto. Él no pecó. Él no tenía fallo. Era Dios y era hombre. El hecho de que llorase lo manifiesta también. Entonces, el lloro no viene de la imperfección, sino que viene de una vida que Dios nos ha creado de esa forma. Y en medio de lo que vemos, de lo que sentimos, hay lágrimas. Se le daba tanto valor a las lágrimas en el tiempo del Señor Jesús, que ¿sabéis una cosa? Si lo habréis escuchado, que las lágrimas se guardaban incluso. Yo no me imagino eso, ¿cómo podía ser cuando uno está llorando guardar las lágrimas? Pero se guardaban en vasijas. Se guardaban en vasijas que se llamaban lacrimatorios.
Se consideraban como que eran portadoras de felicidad. Pero lo son cuando nos ponemos delante de Jesús, cuando realmente nos desahogamos delante de Él. No sé si os acordáis, hablando de vasija, hablando de perfume, hablando de llanto, de alguien que aún derramando sus lágrimas de esta forma, se gozaba en la presencia del Señor. ¿Os acordáis de aquella mujer que la Biblia describe como pecadora? Y que muchos incluso la juzgaban y juzgaban a Jesús porque permitía que se acercase a Él. Dice, y estando detrás de Él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Derramó su perfume de nardo, pero sus lágrimas caían sobre los pies de Jesús. Qué descripción más bonita para hablar de una mujer que buscaba perdón, buscaba consuelo y derramaba su vida delante de Dios. Yo he visto a muchas personas, hace poco estuvimos hablando de los 10 mandamientos y hablábamos de aquellos que hacen imágenes y que la Biblia prohíbe. Pero ¿cuántas personas no se inclinan delante de una imagen y lloran? Pensando que de ahí le va a venir el consuelo. Pero una imagen, un ídolo, no puede llorar con nosotros, no puede traer consuelo a nuestras vidas. Lo que tenemos que hacer en medio de las situaciones que causan dolor es ponernos delante de Dios, porque Él sí que nos oye, Él sí que trae consuelo, Él sí que se pone a nuestra altura, porque Jesús vino a hacernos ver que Dios está con nosotros y está en los momentos difíciles y en cada momento. Cuando abrimos nuestro corazón a Dios, Él está ahí obrando. Aunque a veces, como dice la canción, no lo veamos, ¿verdad? Tú estás obrando. Él está haciendo su obra en medio de nuestras vidas. Él ve cada lágrima que se cae, cada sentimiento que nos duele, cada situación que vivimos. Vemos aquellas torpezas que nos afectan y nos dañan, pero también otras situaciones que vienen por otros motivos. Hay a veces cosas buenas que nos llevan a llorar también, porque sentimos situaciones que ocurren en nuestro entorno, queremos servir al Señor. Antes hablábamos de los profetas que lloraban. Yo me acuerdo, no sé si está muy bien ponerme como ejemplo en esto, pero en fin, jovencito, recién salido del seminario, pastoreando una iglesia en una situación muy complicada, yo tenía que irme casi cada mañana, me ponía con un piano a orar, a tocar, y las teclas del piano se me resbalaban por las lágrimas, ¿no? Para decir, Señor, ¿pero cómo es posible esto? Y orando, y a veces hay situaciones así, que Dios se está manifestando algo, que tienes que realizar algo, que ves que a veces hay personas que no responden, que van por otro lado, que no entienden. Pero dice la Escritura, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Irá andando y llorando, pero volverá a venir, ¿con qué? Con regocijo, trayendo sus gavillas. Forma parte de nuestra vida. Hoy hablamos de alegría, porque sabemos que hay tristeza, si no hablaríamos de otra cosa. Cuando estemos en el cielo, yo no sé cómo se llamará aquello, porque la alegría es la distinción de otra cosa, pero cuando es algo permanente, es estar en la presencia de Dios, es estar sin ningún estorbo del pecado, ni de aquello que obstaculiza, que va en contra de la voluntad de Dios. A veces también podría ser que Dios nos haga llorar cuando toca nuestros corazones para que haya cambio en nuestras vidas. Y a veces hay lágrimas que son de arrepentimiento, que son buenas, porque estamos cambiando, porque Dios nos está tocando, porque el Espíritu Santo está haciéndonos ver cosas, y hay como un desplome, y surgen esas lágrimas, esa expresión
Señor, gracias, ayúdame, lo siento, perdóname, como se le decía a los niños. Porque la tristeza, dice Pablo a los Corintios, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. De manera que luego no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¡Qué diferencia! Cuando uno se arrepiente delante de Dios, según lo que Dios tiene, permitiendo que Dios haga su obra, trae salvación de la que ya no hay que arrepentirse. Es una vida en Cristo, de eso no te vas a arrepentir. Pero la tristeza de este mundo es muerte al final. ¡Qué triste! Y estamos viendo tantas situaciones. Antes íbamos a poner el vídeo de Operación Niño de Navidad, si lo podemos poner luego, si no lo pondremos el siguiente día. Pero ¿cuántos niños no están viviendo situaciones bélicas en estos momentos tan duras? No dejamos que un niño vea una película o un documental que es sangriento. Es que hay muchos niños que lo están viendo a su lado, no por televisión o por medios tecnológicos, sino en directo. A sus propias familias, a sus propios hermanos. Y no pensamos solamente en 2 o 3 países que están en guerra. El otro día que orábamos por eso, mencionábamos a muchos, pero situaciones en casas reales que se están viviendo. Bienaventurados, dice la Escritura, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El consuelo es la obra de Dios en nuestras vidas. Pero tenemos que estar dispuestos a ir a Él. El mundo no va a traer aquello que puede quitar ese problema de forma liberadora. Viene a mi mente algo que leí de un testimonio era alguien que terminó yendo al psicólogo para ver alguna situación. Era una persona que siempre estaba bastante triste, no podía más, estaba amargado, necesitaba ayuda. Decidió ir al psicólogo porque notaba que su vida se estaba enredando con muchas cosas. Y al final, el psicólogo, entre las diferentes cosas que le decía, le dice: mira, ¿por qué no vas a tal sitio? Ahí hay un payaso que tú no sabes lo que se disfruta con él, cómo te hace reír, vive momentos de risa, vete allí, disfruta delante de ese payaso. Y este hombre le dijo al psicólogo: es que yo soy ese payaso. A veces damos una imagen de que todo está bien, ¿no? En casa, ¿cómo está todo? Bien. Luego vamos a casa. Y lo que nos encontramos. Con Cristo las cosas son diferentes. Necesitamos a Cristo en nuestro entorno. Necesitamos su consuelo, su esperanza, su ajuste en medio de nuestras vidas. Necesitamos creer que Él obra con poder en medio de las situaciones que tenemos. La palabra de Dios también nos habla no solamente de ese consuelo que trae Dios a nuestras vidas, sino que nos habla de promesas claras. Desfallece mi alma en espera de tu salvación. En tu palabra he puesto mi esperanza. Dice también el Salmo 119. Qué importante es nutrirnos de la palabra de Dios. Pero cuando vienen problemas, ahí está la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, también obrando en nosotros. Ese consuelo, ¿creéis que también podemos encontrarlo en la iglesia? Los hermanos y en las hermanas, que no somos perfectos. A veces nosotros hacemos llorar a alguien también en algún momento dado. Pero cuando buscamos hacer aquello que Dios quiere que hagamos y nos sentamos al lado del que llora,
A veces llorando también, o a veces simplemente empatizando de alguna forma, diciendo, estoy aquí contigo. Aunque no digas mucho. Cuando uno está pasando, incluso antes citábamos, cuando muere un ser querido, o hay una situación dura, o estamos en el hospital, una situación complicada, no sé, puede venir alguien a darnos ánimo, pero si vemos un hermano en Cristo que amamos, que lo conocemos, eso trae ya, de hecho, ese consuelo de saber que hay alguien que es de la familia, que se preocupa, que está cerca de nosotros. Qué importante es formar familia en Cristo. Hay muchas personas que están solas. Hay muchas personas que no se fían de los demás, que se han aislado. El Señor Jesús nos habla de esto: llorar con los que lloran, estar con ellos, vivir con ellos. La palabra de Dios dice que si hay algún aliento o consuelo en Cristo, dice, completar mi gozo, sintiendo, pensando lo mismo. Qué importante es estar en torno a la voluntad de Dios para acercarnos a los demás. Y eso significa, pues, preocuparnos para ayudar también en situaciones en las cuales tenemos que estar dispuestos a ver qué podemos hacer. Por último, o casi ya terminando, no podemos dejar de mencionar a aquel que es nuestro Consolador, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha sido dado a los creyentes, a los que creen en Cristo, para ser fortalecidos, para ser levantados. Él, decía Jesús, nos recordará todo lo que Él tiene, Jesús tiene para nosotros. Y el Espíritu Santo va a traer esas palabras. En realidad, Jesús mismo decía, y veréis cosas incluso mayores. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, decía Jesús, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y por último, consuelo hay en el cielo también. Aquí hay problemas. ¿Quién no va a tener problemas aquí? Vivimos en un mundo que está roto, está resquebrajado, está con dolores de parto, dice la Escritura, para dar un mundo nuevo. Que tiene que ver con ese cielo, con esa vida eterna, que si bien empezamos ya en Cristo, sabemos que va a culminar cuando estemos con el Señor. Y allí no habrá dolor, no hará falta lágrimas tampoco. Será algo totalmente diferente, transformado por nuestro Dios, porque lo que nosotros hemos roto, Dios lo perfeccionará de forma definitiva. Allí, dice la Escritura, no habrá llanto ni dolor. Allí llegaremos quizás doloridos, pero para ser totalmente restaurados y tener una vida para siempre. ¿Es eso lo que tú crees o no? ¿Es nuestra convicción? Porque cuando yo miro al cielo, desde aquí en la tierra, y sé lo que el Señor está preparando para nosotros, eso trae también consuelo y esperanza a mi vida. Que Dios está preparando mansión para cada uno de nosotros. Piensa de forma personal en cada uno de nosotros. Apocalipsis 21:4. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque ya las primeras cosas pasaron. Sí, el llanto forma parte de nuestras vidas, pero nos habla de Dios. Nos habla de consuelo. Tenemos un Dios que nos escucha. Tenemos un Dios que quiere que vayamos a Él, que nos arrodillemos ante Él, que reconozcamos que lo necesitamos, pero vamos a darnos cuenta cómo Él es aquel que nos fortalece, nos levanta. Por eso Jesús mismo decía, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Mateo 11:28. Mi yugo es fácil, ligera es mi carga. Tenemos una familia con la que tenemos que relacionarnos, que es bueno que nos relacionemos. Recordad que tenemos reuniones en casas,
que es bueno que estemos allí para apoyarnos, para compartir situaciones, para orar unos por otros y para dar testimonio a otras personas. Dios quiere en ese sentido enjugar también tus lágrimas, mis lágrimas, y por eso envió a Cristo. Si la cruz nos habla de dolor, Cristo sufrió por nosotros. Pero si la cruz nos habla de dolor, la resurrección nos habla de esperanza y de una nueva vida. Y tenemos que ver a ese Cristo que vive en medio de nosotros. Amén.